Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Sri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. So, primero que nada, yo ofrendo mis respetos a la paz de mi maestro espiritual, un Vishnu Padre Dandi Swami Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Also, todos los Vaishnavas, gracias para venir. Merry Christmas. Okay. So, anyway, in India, Christmas was yesterday, but probably in Mexico it's today, no? En la India, la Navidad fue ayer, pero probablemente en México es hoy. Okay. So, we will speak something today about the second verse of Upadeshamrita. El día de hoy vamos a hablar algo acerca del segundo verso del Upadeshamrita. Okay. 6 impediments to devotion. Los 6 impedimentos de la devoción. Okay. So the Trivikram Maharaj would say, what's the use in putting so much water in a bucket if in the bottom of the bucket is many holes? Srila Trivikram Maharaj decía, ¿cuál es el propósito de ponerle muchísima agua a una cubeta si el fondo de esa cubeta está lleno de hoyos? Okay, then so much work to fill the bucket, but everything going out. Tanto trabajo que hacemos para llenar esa cubeta, pero todo se va por debajo. Oh, Gandharva, ¿cómo estás? Haribol. So, Trivikram Maharaj would say, plug the holes. Trivikram Maharaj decía, hay que tapar esos hoyos. Okay. So 6 holes or 6 faults which destroy devotion. Así que son estos 6 hoyos o estos 6 defectos que van a destruir a la devoción. Okay. So they are Atihara Prayasascha Prajalpo Niyamagraha Janasangascha Lolamscha Sadvidi Bhakti Vinashati. 6 bhakti is destroyed by 6 kind of faults. Bhakti es destruida por 6 tipos de defectos. Okay. Atihara, eating too much. Atyahara. Eating too much or collecting too much. Atyahara, comer demasiado o acumular demasiado. Okay. Of course, eating too much is easy to understand. Por supuesto que comer demasiado pues es fácil de comprender por qué. But actually, all the senses eat, like the eyes eating form, ears eating sound, tongue eating foodstuffs, no? So all the senses are eating also. Pero todos nuestros sentidos también comen. Por ejemplo, los ojos comen la forma, los oídos comen el sonido y la lengua pues los alimentos. Entonces todos nuestros sentidos están comiendo de una u otra manera. We always want to touch something soft, something warm. Siempre queremos tocar algo suave, algo calientito. Like wife, children. Como nuestra esposa o nuestros hijos. Even we cannot get wife or children, then we get some gato, perro, something like this, cat or dog. Entonces, incluso cuando no podemos tener un esposo o hijos, pues entonces nos conseguimos un gatito o un perrito para estarlos tocando. So these all senses always trying to enjoy so much, so have to control that. Así que así es como nuestros sentidos siempre están tratando de disfrutar lo más posible. Y eso es precisamente lo que tenemos que controlar. Right. Krishna says in Bhagavad Gita, even one uncontrolled sense can take away the intelligence of an individual, just like a wind carries away a boat. Krishna dice en el Bhagavad Gita, cualquier sentido descontrolado puede llevarse la inteligencia de un individuo, tal como el viento arrastra a un bote. Okay, so have to restrict all senses, but especially do not eat too much. Tenemos que restringir todos nuestros sentidos, pero en especial debemos de comer poco o Sí, no comer mucho. Some people eating so much, if you eat so much, then you cannot wake up early in the morning. No? Si comes mucho en la noche, pues en la mañana no te vas a poder levantar temprano. Okay, so they say for perfect health, half should be full of food,
half water, a quarter water and a quarter air. They say like that. Se dice que para tener buena salud, la mitad del estómago tiene que estar llena de comida, una cuarta parte de agua y la otra cuarta parte de aire. Also, atyahara also means collecting too much. Atyahara también significa acumular demasiado. Okay. If we have more than we need, that will give disturbance to bhajan. But if we have less than we need, that will also give disturbance. Si tenemos más de lo necesario o menos de lo necesario, ambas cosas van a alterar nuestro bhajan. Right? To maintain our life, we need some money, some cloth, some accommodation. Para mantener nuestro cuerpo, pues necesitamos algo de dinero, necesitamos algún lugar donde quedarnos, necesitamos ropa. Okay, so generally people spend so much time over collecting these things, then they have no time left for devotion. Pero la gente en general pasa muchísimo tiempo colectando de más de estas cosas y entonces ya no le queda tiempo para la devoción. Okay. Also, endeavors, prayasascha, endeavors which are opposed to devotion can also destroy devotion. También los esfuerzos exagerados también alteran la devoción. Actually, Prabhupada talked about the 4 regulative principles, but in the beginning he also gave a 5th regulative principle, no mundane sports. Prabhupada hablaba mucho sobre los 4 principios regulativos y al principio él dio un 5º principio regulativo, que era no hacer deportes mundanos. Right. Many devotees waste so much time, ping pong, football, what else? Watching movies, video games. Muchos devotos desperdician mucho de su tiempo jugando ping pong, jugando al fútbol, viendo películas, jugando videojuegos. These days, most people waste so much time on YouTube, Facebook. En estos días, pues la gente pierde su tiempo en el YouTube o en el Facebook. Okay, so these endeavors which are opposed to devotion also destroy devotion. Así que estos esfuerzos que están opuestos a la devoción, pues obviamente la van a destruir. Okay. Prajalpa. Prajalpa means mundane talks. Prayalpa. Prayalpa significa hablar innecesariamente sobre temas mundanos. Right? You think how many thousands of radio stations, newspapers, websites, social media, day and night bombarding us with topics unrelated to the seva of Hari, Guru and Vaishnava. Piensen ustedes en todos los medios que los están bombardeando constantemente, como por ejemplo los canales de televisión, las estaciones de radio, las páginas web, las redes sociales, que nos alejan del servicio a Hari, Guru y Vaishnavas. So this Prajalpa destroys the resolute intelligence to perform devotional service. Así que este Prayalpa destruye la inteligencia resoluta de llevar a cabo el servicio devocional. Raghunath Goswami says Prajalpa is like a prostitute. Raghunath Goswami dice que el Prayalpa es como una prostituta. What does a prostitute do, Purushottam? Hope he says, I don't know, but she takes all your money, leaves you with nothing, except some disease. ¿Y qué hace una prostituta? Pues ella se lleva tu dinero y te deja sin nada, aunque a veces te puede dejar con alguna enfermedad. Right. Means prostitute, mundane topics is like a prostitute because she steals away all your intelligence and leaves you with nothing. Así que el habla sobre temas mundanos es como una prostituta porque se lleva toda tu inteligencia para el servicio devocional. Yes. How much time we spend in Harikatha and how much time we spend in other topics. ¿Cuánto tiempo pasamos en Harikatha y cuánto tiempo pasamos hablando de otras cosas? One time Didi said the essence of all Bhagavatam is to explain you attach to anything unrelated to Krishna's service, you will suffer. Una vez Didi dijo que la esencia de todo el Bhagavatam era explicar que si estás apegado a cualquier cosa ajena al servicio a Krishna, entonces vas a sufrir. Right. So this verse number 2 describe all these impediments to devotion. Así que este verso número 2 describe todos los impedimentos para la devoción. Okay. So number 4, niyamagraha.
Niyam agraha means neglecting rules or regulations or fanatically following rules and regulations without understanding the essence behind it. La cuarta dice niyama agraha, que es decir, seguir las reglas y las regulaciones de las escrituras únicamente por seguirlas y no para avanzar espiritualmente. Okay. For example, in Vidhi Bhakti, there's many rules and regulations that we'll have to follow. Por ejemplo, en el Vaidhi Bhakti, pues hay muchas reglas y regulaciones que vamos a tener que seguir. In Raghunuga Bhakti devotee also follow the same rules and regulations, but the internal mood is a little different. Y en Raganuga Bhakti, el devoto también tiene que seguir las mismas reglas y regulaciones, pero su humor interno es un poco diferente. Especially looked in Bhakti Rasamrita Sindhu, there is many, also in this Bhakti Rasamrita Sindhu, also in Gopal Bhatta Goswami's, what's it called? There's many describing the 32 seva aparads. En el Bhakti Rasamrita Sindhu y en el Gopal what? Gopal Bhatta Goswami wrote a whole lot of Vaishnava Smriti. What's it called? Hari Bhakti Vilas. There are many rules and regulations. En el Hari Bhakti Vilas hay muchas reglas y regulaciones y se describen los 32 aparatos al servicio devocional. Okay. Actually, if you read Hari Bhakti Vilas, it's very astonishing. De hecho, si ustedes leen el Hari Bhakti Vilas, es muy sorprendente. So many rules and regulations. Hay tantísimas reglas y regulaciones. Prabhupada said, actually, we should not read Hari Bhakti Vilas. He said, don't touch it. De hecho, Prabhupada decía, no hay que leer el Hari Bhakti Vilas. De hecho, ni siquiera lo toquen. Because many people were criticizing Vaishnavas for coming from low families. Therefore, the smarter Brahmanas were becoming implicated in Vaishnava aparat. Mucha gente va a criticar a los Vaishnavas por venir de familias de castas inferiores. Entonces, los Smarta Brahmanas van a cometer Vaishnava aparat. So Lord Chaitanya had a desire to make a smriti, means make a book of rules and regulations for the Vaishnavas that would close the mouth of all the smarta Brahmanas. Entonces el señor Chaitanya quería hacer un libro, un smriti, con reglas y regulaciones para los Vaishnavas y con esto cerrarle la boca a todos los Smarta Brahmanas. So actually it's very hard to follow all these rules of Hari Bhakti Vilas, very, very difficult. De hecho, es muy difícil poder seguir todas estas reglas y regulaciones del Hari Bhakti Vilas. So our Guru Parampara just took the essence and gave that to us to follow. Entonces nuestro Guru Parampara tomó la esencia de todo esto y nos las dio para que nosotros las pudiéramos seguir. Okay, so, but still we should know some basic rules and regulations, especially how to avoid the 32 type of seva aparad in seva. Entonces debemos de conocer todas estas reglas y regulaciones, algunas de ellas, pero tenemos que seguir específicamente estas 32 para evitar el seva aparad. Right, offering foodstuffs to Bhagawan which are not cooked for Bhagawan. Por ejemplo, ofrecerle comida a Bhagavan que no ha sido cocinada para él. What else? Many things, not wearing shoes in the temple, not offering pranam to the deity, not offering some mantra, some glorification of the deity. Many rules and regulations are there. To remain silent when we sit before Guru and Vaishnava. So many rules and regulations are there. Hay muchísimas reglas y regulaciones, por ejemplo, no entrar al templo con zapatos, por ejemplo, hay que ofrecer reverencias y hay que ofrecer mantras a la deidad, hay que permanecer en silencio cuando estamos frente a Guru y Vaishnavas. Right. Gandharvika, putting on tilak before doing Gayatri. Por ejemplo, Gandharvika, ¿te pones tilak antes de que hagas tu Gayatri? Okay, we cannot hear it. But anyway, don't neglect all these things. No olviden estas cosas, no sean negligentes con estas cosas. Okay, if we neglect the rules and regulations, that will give impediments to devotion. Si desobedecemos estas reglas y regulaciones, esto va a ser un impedimento para nuestra devoción.
But another fault is also some people become so much fanatic in rules and regulations, they become absorbed in that and forget what is the goal of all rules and regulations. Pero entonces, a veces la gente, otro defecto es que a veces la gente se vuelve tan fanática acerca de estas reglas y regulaciones que también eso les impide avanzar espiritualmente. Like sometimes we chastise devotees for something, but then we also forget, but all the practice of all spiritual life is to make our heart soft. So in the name of devotion, we begin to criticize others. Por ejemplo, a veces regañamos a algunos devotos y se nos olvida que el principio es que nuestro corazón debe de ser suave, debe de reblandecerse. Entonces, estamos ahí criticando y regañando a las personas. For example, no, Shastra says when Guru comes to your house, then you should do pranam, wash their lotus feet, do samadhi, like this. No? Scripture says. Por ejemplo, el Shastra dice que cuando el Guru viene a tu casa, tienes que ofrecerle pranam y tienes que lavar sus pies de loto y ofrecerle arati. But maybe it's very cold. It's the middle of winter. Pero tal vez hace muchísimo frío porque estamos en medio del invierno. Maybe Gurudev has a little cold. Tal vez Gurudev tenga un resfriado. But Gurudev comes to your house by force. You take off his shoes and socks. You bathe his feet in cold water. You fan him. He becomes. This is called niyamagraha. Means following rules and regulations, but not understanding why. Entonces, esto es niyama agraha. Por ejemplo, que llegue tu gurú a tu casa y que esté muy frío y que además él tenga un resfriado, pero aún así le quitas sus zapatos, le quitas sus calcetas y le lavas sus pies con agua fría y todavía encima le estás ahí abanicando, pues eso también es niyama agraha. Right. For example, when one's engaged in Gayatri or engaged in serving the deity, one should not talk to someone, should not speak, should not sit up, should remain fixed until you finish your puja. Por ejemplo, cuando uno está haciendo su Gayatri o está adorando a la deidad, pues no debe de hablarle a nadie, uno debe de estar callado y tampoco se puede estar parando, tiene que terminar y ya cuando termine ya puede levantarse y continuar. But if high-class Vaishnav comes that time, if you keep doing your Gayatri or keep doing your puja and neglect them and not do any seva, this will destroy your devotion. Pero, por ejemplo, si llega un devoto mayor, un Vaishnava de alta clase, mientras estás cantando tu Gayatri o haciendo tu servicio y tú eres negligente con eso y no le haces caso, entonces eso también va a destruir tu devoción. Right? Like Vaishnavas and Brahmanas, before taking bath, before Gayatri, before all these things, we cannot eat anything before puja. Por ejemplo, los Vaishnavas y los Brahmanas, antes de hacer el Gayatri, antes de hacer la adoración, antes de cualquier cosa, o sea, no podemos comer antes de hacer todo eso. So one morning, Lord Chaitanya went to the house of Sarvabhauma Bhattacharya, and Sarvabhauma Bhattacharya had just woken up from bed, and Lord Chaitanya gave him some prasad from Jagannath. Por ejemplo, un día el señor Chaitanya llegó a la casa de Sarvabhauma Bhattacharya y Sarvabhauma Bhattacharya apenas estaba levantando y el señor Chaitanya le ofreció algo de prasadam de Jagannath, del señor Jagannath. Damayanti, you can just tell Anupam the class is now. Okay. So when Sarvabhauma woke up, of course, he had not taken bath or no tilak, but the Supreme Lord himself is giving Jagannath prasad with his own hand. Immediately Sarvabhauma Bhattacharya put that prasad in his mouth and began to dance. Entonces, Sarvabhauma Bhattacharya pues apenas estaba abriendo los ojos, obviamente no se había bañado, no se había puesto tilak, sin embargo, el Señor mismo estaba ahí dándole prasadam en sus propias manos, entonces él inmediatamente se lo metió a la boca y comenzó a bailar. Because such big mercy, then that time all rules and regulations you put one side and you just take the mercy of Lord Chaitanya. Porque ante esa gran misericordia, pues no puedes, tienes que hacer a un lado todas esas reglas y regulaciones y tomar esa misericordia del Señor Chaitanya. Okay, anyway, so
Niyamagraha means we have to become expert to understand when we should follow, and maybe sometime we understand when we should give up some rule for some higher cause, some higher conception. Entonces, niyama agraha quiere decir que tenemos que volvernos muy expertos y saber cuándo aplicar esas reglas y cuándo debemos de hacerlas a un lado para un tema superior, para un tema más elevado. Anyway, so this takes too much experience, too much intelligence. When to do and how much to do, this also needs some brain. Entonces, pues obviamente esto va a requerir de mucha experiencia y de mucha inteligencia para saber cuándo sí hacerlo y cuándo no hacerlo. Like, sometimes Vaishnav Seva may be more important than our Vajshravan and Kirtan. Por ejemplo, a veces el Vaishnava Seva puede ser incluso más importante que nuestros Maranam Kirtanam. Right. Like sometimes Gurudev at the beginning of Navadvip Parikram, he would go to all the brahmacharis and say, give me your japamalas. Por ejemplo, Gurudeva al principio del Parikram en Navadvip, a veces iba con todos los brahmacharis y les decía, denme todas sus japamalas. Because more important to chant and dance in the kirtan than to chant your japamala, no? Because kirtan is more powerful than japa. Porque el kirtan es más poderoso que cantar en las cuentas de japamala. Right? Especially in Navadvip Parikram, when you're visiting all the 9 islands, the Navadvip, the 9 islands of Mayapur, that time, who's going to chant on the japa when you get the chance for doing kirtan? Sobre todo en el Navadvip Parikram, que se están visitando las 9 islas de Mayapur, pues ¿quién va a tener tiempo de cantar su japamala cuando lo más importante es hacer kirtan en todas esas 9 islas? And so much services there, thousands of devotees to feed and to clean. So Gurudev would collect all the japamalas and say, you come back at the end of Parikram, I will give them back to you then. Now you just do seva. Porque además hay muchísimo servicio que hacer. Hay miles de devotos a los cuales hay que alimentar, hay que limpiar. Entonces Gurudev iba y les recogía sus japamalas y les decía, al final del Parikram yo se las devuelvo. Okay, so this is all niyamagraha. Not following rules and regulations or giving too much importance to rules and regulations and forgetting the essence of devotion. Así que esto es niyama agraha. No seguir adecuadamente las reglas y regulaciones o seguirlas de una forma fanática. Anyway, so 4. We did that. Niyama Prajalpo Niyama Jana Sangas. One should make strong endeavor to give up mundane association. El número 5 es uno debe de evitar la asociación con personas de inclinaciones mundanas. Okay, of course, in Christmas time, it's especially difficult. Pero por supuesto, durante la época de Navidad es extremadamente difícil. No, of course, brahmachari sannyas don't have problem, but ordinary persons, that time mundane grandmother, mundane grandfather, parents, everyone inviting for, Christmas meetings, so very hard to avoid mundane association. Por ejemplo, los sannyasis y los brahmacharis no van a tener ningún problema, pero el resto de los devotos pues sí van a tener problemas porque van a estarse reuniendo con sus papás mundanos, con toda su familia mundana, con sus amistades mundanas. Entonces en estos momentos es muy difícil evitar ese tipo de asociación. But Bhaktivinoda Thakur says, as long as we're in this world, we cannot completely neglect our relatives, our friends. We have some position in society. We cannot completely neglect that in our stage. Entonces, Bhaktivinoda Thakur decía que mientras estemos en este mundo no podemos negligir por completo a nuestras familiares y no podemos negligir por completo nuestra posición en este mundo. But still, even though we have to go to Christmas dinner and all these things, still we should try to avoid all these rubbish talks as much as possible. Pero aunque sea que tengamos que ir a todas estas cenas de Navidad, pues tenemos que hacer todo lo posible por evitar estas discusiones mundanas. Of course, the association of the complete mundane persons, this still is not so bad as associating with those who blaspheme the Vaishnavas.
Por supuesto que no es tan malo asociarse con personas mundanas como lo es asociarse con personas que blasfeman a los Vaishnavas. Yes. No. In Chaitanya Bhagavat, it's Kaviraj, Sri Vrindavan Das Thakur says, better to be in association of drunkards and butchers than to be in the association of even sannyasis who blaspheme the Vaishnavas. Entonces, en el Chaitanya Bhagavat se dice que es incluso mejor tener la asociación de borrachos y carniceros que incluso asociarse con... ¿Eh? Sí, viva los borrachos. De borrachos y carniceros que asociarse con un sannyasi que está blasfemando a los Vaishnavas. Because drunkards and butchers, these people, they don't know anything about Vaishnavas, therefore they never get a chance to blaspheme them. Porque los carniceros y los borrachos, pues como no saben nada acerca de los Vaishnavas, pues no van a tener ni siquiera la oportunidad de blasfemar. One time Chaitanya Mahaprabhu was doing Sankirtan and he went past a wine shop. Una vez Chaitanya Mahaprabhu estaba haciendo Sankirtan y pasó por una tienda donde vendían licor. Okay. So, of course, there was Mandangas, cartels, and Lord Chaitanya's singing was there. So all the Borochos became too much enthusiastic. They also began dancing. They also began Haribol, Haribol. You know, of course, they were intoxicated, but in their own way, they also tried to chant the holy names. Entonces, como había mridangas y había cártalos y el señor Chaitanya estaba cantando, entonces todos los borrachos que estaban ahí se entusiasmaron mucho y en su propia e intoxicada manera, pues trataron de cantar el santo nombre. Okay. That time, there was one Devakinanda, he was actually brahmachari and a Brahmin, but he had made some offense to Srivas Thakur. En esa ocasión estaba el Devakinandan, que era un brahmachari y además era un brahmana, pero él había hecho una ofensa a... He offended who? Srivas Thakur. Él había ofendido a Srivas Thakur. Actually, afterwards he was called Devananda. De hecho, él se llamaba Devananda. So, but he was very expert in speaking the Bhagavatam, even though he was a Gyani. He had no devotion, but he was very expert in speaking the Bhagavatam. Él era muy experto en hablar, en recitar el Bhagavatam, y aunque no tenía ninguna devoción, porque él era un Gyani, pues él tenía muchísima experiencia en hablar sobre el Srimad Bhagavatam. So Srivas Thakur, when he heard the verses of the Bhagavatam, he went to hear. And when he heard these, especially these verses from 10th canto, become so much absorbed in ecstasy, Srivas Thakur began exhibiting symptoms of Astasattvic Bhav, like shouting, roaring, dancing, all these things. But because the Devananda Pandit and his disciples were impersonalists, they could not understand the devotional ecstasies of Srivas Thakur. Entonces, cuando Srivas Thakur fue a oír a Devananda Pandit, y especialmente cuando le estaba hablando de ciertos versos del 10º canto, él empezó a tener todos los síntomas del éxtasis trascendental. Por ejemplo, empezó a rugir, se le empezaron a erizar los vellos, empezó a rodar por el suelo, pero Devananda Pandit no entendía esto porque él era un Gyani, entonces no entendían que esto era parte de la devoción. Right. So when Srivas Thakur fell unconscious, then the disciples of this Devakinandan or Devananda Pandit, they took him outside and threw him onto the street. When Srivas Thakur came to consciousness, he felt so much pain, so much distress. Cuando Srivas Thakur cayó en el suelo y perdió el conocimiento, los discípulos de Devananda Pandit lo tomaron y lo aventaron a la calle. Y entonces cuando él recuperó el sentido, sintió muchísimo dolor. So better to associate with materialists, but sometime we may have to associate with materialists, but we should be very strong to never associate with those who blaspheme the Vaishnavas, especially our Diksha and Shiksha Gurus. Entonces, nosotros podemos tal vez en algunos momentos asociarnos con materialistas, pero jamás tenemos que ser muy fuertes y jamás asociarnos con aquellos que blasfeman a los Vaishnavas, especialmente a nuestros Shiksha y Diksha Gurus.
That's why Krishna Balaram Temple very strongly follow this. No, the better to have no association than to have the association of those who are opposed to Guru and Vaishnavas. Por eso en Krishna Balaram Mandir tenemos este precepto de forma muy fuerte. Preferimos no asociarnos con nadie que asociarnos con alguien que esté blasfemando a Guru y Vaishnavas. Of course, it also sometimes puts us in a difficult situation of not having too much association, but always better to have no association than to have bad association. Entonces esto a veces nos pone en una situación difícil porque casi no tenemos asociación, pero a veces es mejor no tener ninguna asociación que tener mala asociación. Okay, so, and last, lolam, greed. Greed destroys devotion. Y por último, lauliam, que es la codicia, eso también destruye la devoción. Of course, one can have greed for many things, like women, money, name and fame. Uno puede tener codicia o un ardiente anhelo por muchas cosas, por ejemplo, mujeres, fama, dinero. But here Bhaktivinoda Thakur says greed means the restlessness of the mind to adopt useless opinions. This is also greed. Pero aquí Bhaktivinoda Thakur dice que la codicia es esta inquietud de la mente para alcanzar cosas inútiles. And studying the speeches or the writings of non-devotees, this is also called greed. Por ejemplo, estudiar los discursos o los escritos de no devotos, eso también es una forma de codicia. Means reading many, many books also, but not becoming expert in one book. This is also greed. Por ejemplo, leer muchísimos libros, pero no ser experto en un solo libro, eso también es una forma de codicia. Okay, so these 6 things destroy devotion. Así que estas 6 cosas destruyen el servicio devocional. Okay. Also, when we are speaking all these things and hearing all these things, then we feel guilty because all these 6 things we are still doing. No? But still, by speaking, we also develop a resolution. Oh, I must give up these things. Y por supuesto que cuando leemos sobre esto o estamos escuchando sobre esto, pues nos sentimos culpables porque seguimos haciendo todo esto. Pero al escuchar todo esto, leer todo esto, nos damos cuenta y crece nuestra resolución para el servicio devocional. Of course, we can make resolutions. Oh, I promise tomorrow no more YouTube. Tomorrow I won't do this, I won't do that. But again and again we fall down. This is one stage of unsteady devotion. Y por ejemplo, podemos hacer muchas promesas, ¿no? Decir, mañana ya no voy a ver YouTube, mañana ya no voy a hacer tal o cual cosa. Y nos caemos una y otra vez. Esta es una forma de devoción bastante inestable. That's why pure association is the only way to become free from these 6 faults. Y es por esto que la asociación pura es la única forma de evitar estos 6 defectos o estas 6 caídas. Sometimes we try to change people by prachar. Algunas By veces preaching, tratamos... by preaching, by giving some lecture. A veces tratamos de cambiar a las personas predicándoles, dándoles así como muchas pláticas. But just by behaving properly, this is 1,000 times more powerful than giving a lecture. Pero mediante el ejemplo de nuestra conducta apropiada, esto tiene muchísimo más poder que darles cientos y miles de prédicas. Right? Like Gokashodas Babaji Maharaj, we not heard that he went preaching or giving lectures or anything like that, but by his perfect behavior, this is also one preaching, one prachar. Como Kishore Das Babaji, que jamás hemos oído que él estuviera dando pláticas o dando conferencias o predicando, sino por su ejemplo puro, él era su forma de predicar. So by associating with Vaishnavas and watching their exemplary character, then we can develop strength to give up these 6 faults. Así que mediante la asociación con los Vaishnavas y observar su carácter perfecto, es como podemos finalmente deshacernos de estas 6 fallas. We can watch their absorption in Harinam, no? Then we can also develop a desire. I should also chant with feelings of separation like they do.
Por ejemplo, podemos verlos absortos cuando están cantando Harinam y entonces en nuestro corazón puede surgir el deseo, yo también quiero cantar con estos sentimientos de separación. No? We see their attachment, for example, worshiping the deity, their mamata for Thakurji. Then we also develop, oh, I should also develop feelings like this. Por ejemplo, podemos ver su apego a Thakurji, a la deidad, su deseo de servir a la deidad y entonces podemos decir, yo también quiero ser así, yo también quiero tener ese deseo y ese apego por servir así. When we see their mamata, their attachment, their ruchi, their deep taste for reading Shastra, then we also can develop such feelings. I should also be attached to Bhagavatam, to Chaitanya Charitamrita like they are. Por ejemplo, cuando vemos su ruchi, su apego, su gusto por la lectura de los Shastras, también nosotros podemos decir, yo también quiero tener ese deseo de leer y ese apego por el Chaitanya Charitamrita y el Srimad Bhagavatam. Okay. So anyway, all sixfold is destroyed by Vaishnava association, Vaishnava Sangha. Así que todos estos 6 defectos se pueden destruir mediante la asociación con los Vaishnavas. Of course, in this world, we cannot live without some karma and some jnana. It's Por supuesto, en este mundo es imposible vivir sin karma y sin gyan. But that karma and jnana should not cover devotion. It should be anukul, favorable to devotion. Pero ese karma y ese gyan no deben de destruir la devoción, sino deben de ser favorables, anukul. Knowledge, we have to have some knowledge in this world. Debemos de tener algún tipo de conocimiento en este mundo. But if we spend so much of time absorbed in accumulating knowledge and neglect our devotion, that is an example of jnana covering devotion. Pero si pasamos muchísimo tiempo acumulando conocimiento, ese es un ejemplo de gyan cubriendo a la devoción. Okay, I should maintain my body should be healthy for devotion. But if I spend so much time making myself healthy and I have no time for devotion, then devotion will be covered by karma, by jnana. Por ejemplo, yo debo de mantener mi cuerpo, pero si gasto muchísimo tiempo en tener mi cuerpo así muy saludable, pues entonces ese karma va a cubrir al bhakti. Okay. Anyway, so by associating with Vaishnava, we become free from these 6 faults. Así que mediante la asociación con los Vaishnavas podemos deshacernos de estos 6 defectos. Okay, Sundari, your mother did a courtesy yesterday? Sundari, Sí. ¿tu mamá hizo Ekadasi ayer? Sí, But it's ¿verdad? today for us. Oh, very good for her. Muy bien. Okay, her good fortune is awakening, no? Su buena fortuna está despertando. Anyway, so I want to read you something of Kalyan Kalpataru that Bhaktivinoda Thakur has written about greed. Quiero leerles algo que Bhaktivinoda Thakur ha escrito acerca de la codicia. Some people come in the fault of thinking, oh, Vaishnava is very narrow-minded, Vaishnava is very fanatic. Therefore, they think by giving up the practices of Vaishnavism, they can become broad-minded. A veces la gente piensa que los Vaishnavas son muy estrechos, de mente muy cerrada, y piensan que al abandonar todas las reglas y regulaciones de los Vaishnavas, entonces se van a volver de mente abierta. But actually, there is nothing separate from Krishna. There is nothing else but Krishna. So how devotion to Krishna can be narrow-mindedness? That is impossible. Pero de hecho no hay nada separado de Krishna, entonces ¿cómo se puede ser de mente estrecha o de mente cerrada cuando toda la devoción es para Krishna? So exclusive one-pointed devotion to Krishna, that is called broad-mindedness. Así que la devoción exclusiva y fija hacia Krishna, eso es tener mente amplia. So Bhaktivinoda Thakur writes like this. Así que Bhaktivinoda Thakur escribe esto. My dear mind, what have you done? Mi querida mente, ¿qué es lo que has hecho? Being very immature, you have cheated yourself unknowingly. Siendo muy inmadura, te has engañado a ti misma sin saberlo. Because you've ascribed the fault of narrow-mindedness upon the pure Vaishnava Sampradaya.
porque le has puesto o has creído que el ser de mente cerrada es propio de los Vaishnavas, the pure Vaishnava Sampradaya. de los Vaishnavas, del Sampradaya puro de los Vaishnavas. You have thought the conception of the Sampradaya to be hypocrisy and have thus given them up. ¿Has pensado que los conceptos del Sampradaya son hipócritas y por eso los has abandonado? You have given up the tilak and the tulsi mala and given up your japa mala. Has abandonado el tilak, tu tulsi mala, y has abandonado tu japa mala. You think, what is the use of wearing tilak? I can chant within my mind. Has pensado, ¿cuál es el objetivo de usar tilak? Yo puedo cantar dentro de mi mente. So why do I need a japa mala? Así que ¿para qué necesito un japa mala? One's diet has nothing to do with bhajan. Once. Diet. La dieta no tiene nada que ver con el bhajan. So I do not have to give up meat, fish, eggs, or ganja. Así que no debo de abandonar la carne, el pescado, los huevos o la marihuana. No need to stop drinking wine, tea, chewing tobacco, marijuana, hemp, or opium. No es necesario dejar el vino, el café, el té, el mascar tabaco, el opio o el hemp. Means ganja. No? Bueno, que eso significa marihuana. You have given up the need for taking initiation. También has abandonado tu necesidad de tomar iniciación. You now refer to yourself as an incarnation. Ahora te refieres a ti mismo como una encarnación. You are now spreading new theories very powerfully through your different agents. Ahora estás esparciendo nuevas teorías de forma muy poderosa mediante tus agentes. You are criticizing the opinions of the great Mahajans, the great personalities. Y estás criticando las opiniones de los grandes Mahayanas, de las grandes personalidades. Some cheating persons put on tilak and tulsi mala to deceive others. Algunos engañadores se ponen tilak y se ponen cantimala para engañar a los demás. Therefore, you now avoid the association of anyone who wears tilak and tulsi mala, considering them all to be cheaters. Y ahora, pensando que todos son estafadores, tú has abandonado la asociación de todos aquellos que usan tilak y cantimala. Okay. But my dear mind, what have you gained by this? Pero mi querida mente, ¿qué has ganado con eso? You have given up gold for ashes. Has cambiado el oro por cenizas. This life and the next life have been ruined. Esta vida y tu próxima vida ya las has arruinado. You call everyone a hypocrite and a cheater, but you yourself have failed to achieve Bhagavad Bhakti. Los llamas a todos hipócritas y engañadores, pero tú mismo has abandonado el Bhagavad Bhakti. What would your fate be at the time of death? ¿Cuál va a ser tu destino en el momento de la muerte? Right. So what Bhaktivinoda Thakur means to say, no, is strictly following the Vaishnava Sampradaya. This is not called narrow-mindedness. Entonces aquí lo que está diciendo Bhaktivinoda Thakur, que si seguimos estrictamente el Vaishnava Sampradaya, esto no quiere decir que seamos de mente cerrada. So greed is greed to accept the opinions of other persons outside of Sampradaya. This is also detrimental to devotion. Así que la codicia de aceptar las opiniones de las personas que están fuera de la Sampradaya, eso también va en detrimento de la devoción. Okay, so very carefully we have to follow all rules and regulations. No? Así que cuidadosamente debemos de seguir todas las reglas y regulaciones. Otherwise, how pure Harinam will come in our hearts? Not possible. Así, porque de otra manera, ¿cómo va a venir el Harinam puro a nuestro corazón? Eso sería imposible. Okay, so first we should stop our faults, then we can attain something by bhajan. Así que primero debemos de dejar de cometer estos errores y después puede venir a nosotros el bhajan. Okay, Madhusudana Maharaj sometimes says, we don't have to do so much bhajan. Even we just do a little bit, but we do it very carefully, then we can get something in this life.
Madhusudan Maharaj a veces dice, no es que tengamos que hacer mucho vayan, podemos hacer muy poco, pero si lo hacemos con muchísimo cuidado, entonces en esta vida vamos a poder obtener algo. Okay. He gave example of cricket, but in Mexico there's no cricket, so I'm going to change the example to football, soccer. Ok, él dio el ejemplo del cricket, pero en México no existe ese deporte, el cricket, entonces voy a decir un ejemplo del fútbol soccer. Like the goalkeeper, he's not scoring any goals. Por ejemplo, el portero, pues él no va a anotar ningún gol, But at least he should not let any goals go in his own goal. No? pero al menos él no debe de permitir que le metan un gol en su propia portería. Especially he should not do a home goal. No? Especialmente, él no debe de meterse un autogol. So even we're just doing a little bhajan, we're just doing carefully and nicely with affection, that will give result very nice. That will give very good result. Entonces, si hacemos, aunque hagamos un poquito de vayan, pero si lo hacemos con mucho cuidado y con mucha atención, entonces vamos a obtener resultados muy buenos en esta vida. Okay. Some people can only do a courtesy, but they should do a courtesy very carefully. Algunas personas solo pueden hacer ekadasi, pero ellos deben de hacer ekadasi con muchísimo cuidado. Maybe we only chant 16 rounds a day, but we should chant with care and attention. Puede ser que solo podamos cantar 16 rondas en un día, pero lo debemos de hacer con mucho cuidado y atención. Okay, so a little bit we can speak about the third verse also. Y podemos hablar un poco sobre el tercer verso también. 6 things, 6 vows favorable for devotion. 6 qualities favorable for devotion. 6 cualidades favorables a la devoción. Okay. Utsaham, Nischayat, Dadajat, Tat Tat Karma Pravatanat, Sango Tyagat, Satobrati, Sadbe Bhakti, Prashidati. 6 qualities are favorable for devotion. Hay 6 principios que favorecen la ejecución del servicio devocional puro. Utsahan, so much enthusiasm. Utsaha, ser entusiasta. Okay. Don't think, oh my God, it's a courtesy. No. Why a courtesy came at all? This is very bad. Ramakrishna Mission have no courtesy. Maybe I should go there. Don't think like this. No piensen, ay, no puede ser, ya vino el Ekadasi. No debería de existir el Ekadasi. En el grupo de Ramakrishna, ahí no siguen Ekadasi, así que igual me voy para allá. No deben de pensar así. We should be enthusiastic always. Debemos de ser siempre muy entusiastas. Oh, Krishna is so kind, he gave me another chance to follow a courtesy. Debemos de pensar, oh, Krishna es tan bueno que me dio una oportunidad más de seguir el Ekadasi. Utsaha, Nischayat, Dadajat, determination. Nishchayat, es decir, Nishchayat es tener determinación y Dariyat es paciencia. Right, so Nischayat means firm faith in these statements of Hari, Guru and Vaishnava. Nishchayat quiere decir una fe firme en las afirmaciones de Hari, Guru y Vaishnavas. Okay. Patience should be there. The third quality is patience. La tercera cualidad, Dariyat, es la paciencia. Okay. Utsaha, Nisha, Dadada. Tat Tat Karma Pravatana. Means one should give up all one's material sense pleasure for the satisfaction of Krishna. Tat karma, pravatana, quiere decir abandonar toda la forma de satisfacción de los sentidos para servir a los sentidos de Krishna. Sango Tyagat, one should give up bad association. Sangha Tyagat, uno debe de abandonar la compañía de los no devotos. Especially illicit connection with the opposite sex. Especialmente la conexión ilícita con el sexo opuesto. Okay. And number 6, one should adopt the good behavior and character of the Vaishnavas. Y el número 6, uno debe de adoptar la buena conducta de los grandes Vaishnavas. Okay. So one should always be enthusiastic.
Así que uno siempre debe ser entusiasta. Okay. Sometimes difficult because we are also covered, our mind also affected sometimes by Rajagun or Tamagun. Y a veces esto es difícil porque a veces nuestra mente está cubierta por Rajagun o Tamagun. And so therefore sometimes we feel aversion or disinterest in devotional activities. Así que a veces vamos a sentir aversión o falta de interés en las actividades del servicio devocional. Okay. But we should always be enthusiastic. Pero siempre debemos de ser muy entusiastas. Right? The materialist, how much enthusiastic they are for working hard, for developing their business, for talking with their girlfriends or wives. They're so much enthusiastic for that. Por ejemplo, los materialistas tienen tanto entusiasmo en desarrollar sus negocios, en que les vaya bien económicamente, en hablar con sus esposas o con sus novias. Para eso sí tienen muchísimo entusiasmo. Right? They can work 12, 14, 16, 18 hours a day very happily. Ellos felizmente se van a poner a trabajar 12, 16, 18 horas al día. Like I heard the man in charge of Tesla, what's his name? He only sleeps like 4 hours a night or something. Por ejemplo, el hombre que está a cargo de Tesla, él solo duerme de 4 horas durante la noche. That means he finds more happiness in working hard than in sleeping. Eso quiere decir que él encuentra mayor felicidad en trabajar muy duro que en dormir. Yes. Okay, so one should always be enthusiastic. Así que uno siempre debe ser muy entusiasta. Okay, so by always associating with enthusiastic persons, we will also always remain enthusiastic. Así que mediante la asociación con personas entusiastas, pues nosotros vamos a mantener ese entusiasmo. Actually, the dictionary defines fanaticism as excess enthusiasm. De hecho, el diccionario define el fanatismo como un exceso de entusiasmo. Especially when we get a chance to hear Harikatha, we should be enthusiastic, especially. Especialmente cuando oímos Harikatha, debemos de ser muy entusiastas. Don't think, oh my God, here's Damana Maharaj again. No harm if I miss. Should not think like that. Por ejemplo, no debemos de pensar, oh Dios mío, aquí está el Damodar Maharaj otra vez. No, no debemos de pensar eso. Okay, so always be enthusiastic, especially for Vaishnava Seva and Vaishnava Association, especially. Y debemos de ser entusiastas especialmente en el servicio a los Vaishnavas y en el escuchar a los Vaishnavas. One should be very determined. Uno debe ser muy determinado. If you read of the bhajan of the previous acharyas, then how much they were determined. Si leemos cómo era el bhajan de los acharyas previos, cuán determinados eran ellos. You think anyone, Dhruva, Prahlad, any of the Mahajans, so determined in their practices. Todos los Mahajan, por ejemplo, Dhruva Maharaj o Prahlad Maharaj, todos ellos eran tan determinados en sus prácticas. Like Haridas Thakur, so determined to chant Harinam. Por ejemplo, Haridas Thakur era muy determinado para cantar Harinam. Okay, he was arrested by the Muslim government. Él fue arrestado por el gobierno musulmán. They said, "Oh, Haridas, you have so much security to be born in Muslim family." Y le dijeron, oh Haridas, ¿cuánto sukriti tienes que naciste en una familia de musulmanes? So much blessing of Allah to be born in a high-class Muslim family. ¿Cuántas bendiciones de Allah que naciste en una familia de alta clase musulmana? Why you have given up the high-class practices of Islam to follow the low-class practices of the Hindus? ¿Por qué has abandonado las prácticas tan elevadas del Islam para irte a las prácticas tan bajas de los hindús? So you should not chant Harinam, you should chant Ya Ilaham Allah. You should chant the name of Allah. No deberías de cantar Harinam, deberías de cantar los nombres de Allah. So Haridas, they said, if you do not give up, we will beat you in 22 marketplaces. Así que le dijeron, Haridas, si tú no abandonas el Harinam, te vamos a golpear, te vamos a azotar en 23 mercados. You see in India still, the police carry these huge bamboo sticks. Have you seen? ¿Han visto cómo en la India todavía la policía lleva estos grandes palos de bambú?
Even in Australia, the police only carry a stick like this big. Incluso en Australia, la policía lleva una macana pequeña, de este tamaño. But in India, their stick is like 6 foot long. No, en la India, los palos que llevan son aproximadamente de 1,80. My God, 2-3 times I've seen the police use them also. My God. He visto 2 o 3 veces a la policía usando estos palos de bambú. Terrible. No? So much powerful. No? Son muy Anyway. poderosos. So they said, we will beat you in 22 marketplaces with these sticks until you give Así up the que- body. Les dijeron, te vamos a golpear con estos palos, con estas varas de bambú en 23 mercados hasta que abandones tu cuerpo. Right? Lady Kishore, if that was you, what would happen? Immediately we'd throw our japamala and begin, Allah Akbar, Allah Akbar. I'll chant anything you want, just don't beat me. Entonces, Lalit Kishore, ¿qué hubieras hecho tú? Inmediatamente hubieras aventado tu yapamala y hubieras empezado a cantar Alá, Alá, y por favor no me peguen. But Haridas answered, no, you can cut my body to thousands of pieces. I cannot give up the chanting of Harinam. Pero Haridas dijo, no, pueden cortar mi cuerpo en miles de pedacitos, pero yo no voy a dejar de cantar Harinam. So much determined, Nischat, so much fixed. Esa era su determinación, estaba tan fijo en su servicio. Every day he would chant 3 lakh of Harinam. Cada día cantaba 3 lakhs de Harinam. In the end of his lifetime, Lord Chaitanya went and saw Haridas was lying down and chanting very softly, Hariram, Hare Krishna. Then Mahaprabhu said, oh, Haridas, take prasad. Haridas said, I cannot chant. I cannot eat because I have not finished my chanting of Harinam. Y Haridas Thakur estaba cantando Harinam todo el día de una forma así muy suave, y el señor Chaitanya Mahaprabhu le dijo, Haridas, ven a tomar prasadam, pero él le dijo, no, yo todavía no termino de cantar mis rondas. So much determined. Then Mahaprabhu said, no, Haridas, you are already perfect. No need to follow all these so many rules and regulations because you already achieved perfection. Pero Chaitanya Mahaprabhu le decía, no, tú ya has alcanzado la perfección, no es necesario que sigas todas estas reglas y regulaciones. Then Haridas Thakur said, oh Lord, no, I think soon you'll finish your pastimes. I do not want to live in this world without you. So he prayed for the benediction to give up this body in the presence of Lord Chaitanya. Pero Haridas Thakur le contestó, oh mi señor, yo creo que tú estás a punto de terminar tus pasatiempos manifiestos en este mundo, así que yo te pido la bendición de dejar mi cuerpo frente de ti antes de que tú te vayas. Sanatana Goswami would do every day Govardhan Parikram, even though he was living in Vrindavan. Every day he would do. Sanatana Goswami hacía todos los días Govardhan Parikram a pesar de que él estaba viviendo en Vrindavan. Even in old age, he would do like that. Incluso cuando ya era un anciano, seguía haciendo esto. Then finally, Krishna himself came and gave Sanatana Goswami a Govardhan Shila with his own footprint in it, with his own flute print. Is that even a word? Flute print. And said, no need to do every day Parikram of Govardhan. You just go around this Shila of Govardhan 4 times. That is the same as Govardhan Parikram. Hasta que el mismo Krishna vino con él y le obsequió una shila con la huella de su pie y de su flauta. Y le dijo, ya no tienes que hacer el parikram de Govardhan completo, es lo mismo, solo le das 4 vueltas a esta shila y es como hacer el parikram de Govardhan. They are perfect devotees, but they are giving us such a wonderful example of sadhan bhajan. Ellos son devotos perfectos, pero nos están dando este ejemplo maravilloso de sadhan bhajan. I remember 2 years ago, Didi was doing, like in the morning in Krishna Balaram, we do Mangalati, then we do some little Tulsi Puja, then we do Parikrama of the deities and Tulsi. Recuerdo hace 2 años en Krishna Balaram, nosotros hacemos Tulsi Puja y después hacemos Parikram de las deidades y de Tulasi.
So Didi was doing Tulsi Parikram, Tulsi Puja, and in the middle of the puja, she fell unconscious onto the floor. Like fell like that. Entonces, Can you take my entonces Didi estaba haciéndole la puya a Tulsi y en medio de la puya que estaba haciendo Didi, ella se cayó inconsciente al suelo. Means completely unconscious, she fell like that on the marble. Y ella completamente perdió el sentido y se cayó como tal al piso de mármol. Then after a few minutes, she came to consciousness. Then she stood up and finished the arati. I remember that. Y recuerdo cómo ella, después de unos minutos, cuando recuperó la conciencia, lo primero que hizo fue pararse a continuar su puya y terminar el arati. Anyway, so if we can have one drop of this type of determination of the Vaishnavas, then very easily we could achieve success in our devotion. Así que si tenemos aunque sea una gota de la determinación de estos Vaishnavas, entonces podremos alcanzar el éxito en nuestra devoción, en esta vida. Okay, so thousands of obstacles may come, but I will not give up my practice. Así que pueden venir miles de obstáculos, pero yo no voy a abandonar mi práctica. Okay, now is good news for me. Now is Dwadasi, so I'm going upstairs for prasad. Así que ahora buenas noticias para mí porque hoy es Dwadasi, así que voy a subir por prasad. Okay, and tomorrow morning we'll continue, same time, again in Spanish. Así que mañana vamos a continuar a la misma hora, también en español. Okay, thank you very much, everyone. Hare Krishna. Muchas gracias a todos. Okay, many from Victoria coming to the classes, no? What's wrong with them? Lalita? Sorry? None of the guys from Ciudad Victoria are coming, no? Oh, I don't know, Gurudev. I don't see them. There's ¿Dónde Sita están there. los- Yes, Sita comes always, but I already wrote to this Omkar. Tell me what's wrong with you guys. yes. Anyway, and Zacatecas, no one coming also. So we should try to get them involved. You know, don't hear intelligence. You don't hear Harikatha, you lose your brain. No? Lose your intelligence. Okay, The thank you. Russians are coming. Huh? Russians are coming instead. Russians are coming, Americans are coming, but Mexicans not coming. And we're only doing this for the Mexicans, no? This is called Viva la Mexico. Okay, Haribol. Radhe. See you tomorrow. Haribol, Gurudev. Haribol. Gurudev. Pranam. Thank you, Gurudev. See you, Dad Victoria. Lord Maharaj. Shri Bhaktivedanta Damodar Maharaj ki